Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a hacer una entrega acerca del viaje de Pero López de Sousa y su hermano Afonso López de Sousa al Río de la Plata, antes de la llegada de Magallanes, después del viaje de Solís. Escribió un diario de viaje muy interesante y bueno, quiero compartirles este documento que he preparado para ustedes. Se llama así: Las implicancias arqueológicas del diario de Pero López de Sousa, 1531, durante su viaje al Río de la Plata y al delta inferior del río Paraná. El autor de este trabajo es el doctor Gustavo Politis, INCUAPA, CONICET, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN y Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. En este trabajo se estudia el explorador portugués Pero López de Sousa, en 1531, al Río de la Plata y al delta inferior del río Paraná desde una perspectiva histórica y arqueológica. Este relato es el único documento de la época escrito en tiempo real por un testigo directo de los acontecimientos que describe y, por lo tanto, es una fuente de calidad superlativa para conocer los primeros momentos de la exploración europea en el Río de la Plata y para abordar el estudio de los indígenas que habitaban el área a principios del siglo XVI. En este artículo se resumirán y discutirán las observaciones de López de Sousa en el contexto de la historia del Río de la Plata en la primera mitad del siglo XVI. Aquí tenemos una fotografía del diario de navegación. Esta fotografía, siempre decimos, este es Afonso, su hermano, de Sousa. Aquí está la tripulación, y aquí claramente dice Pero López de Sousa. En 1531, Pero o Pedro López de Sousa se internó en un bergantín con 30 hombres por el Río de la Plata desde la actual Punta del Este y llegó hasta la orilla occidental del río Paraná a la latitud de 33 grados 45 minutos sur. Durante ese viaje de ida y vuelta, que duró 35 días, López de Sousa llevó un diario en el que escribía día a día los eventos más importantes. Además, localizó espacialmente estos eventos con bastante precisión, sobre todo con respecto a la latitud. Este relato es el único documento de la época escrito en tiempo real por un testigo directo de los acontecimientos que describe. En este artículo se resumirán y discutirán las observaciones de López de Sousa en el contexto de la historia de la primera mitad del siglo XVI y de las investigaciones arqueológicas recientes. Los objetivos principales son: A. Estudiar la ocupación indígena del delta inferior del río Paraná y la costa oriental del río de la Plata y discutir su filiación étnica. B. Analizar la presencia y abundancia de los recursos en la primera mitad del siglo XVI. C. Explorar las implicancias arqueológicas y antropológicas del relato. El diario de López de Sousa fue escrito en portugués entre 1530 y 1532 y permaneció inédito hasta que Francisco Adolfo Barnhagen descubrió un manuscrito en la Biblioteca Real do Paco da Ajuda y lo publicó con un estudio preliminar en 1839 con el título Diario da Navegação da Armada de foi a Terra do Brasil en 1530. Pero López de Sousa llegó al Río de la Plata formando parte de la expedición comandada por su hermano Martín Afonso de Sousa. La expedición salió de Belém, Portugal, el 3 de diciembre de 1529 y tenía varios objetivos. Los más importantes eran explorar la costa del litoral brasileño desde la desembocadura del río Amazonas hasta el Río de la Plata, expulsar a los franceses que estaban explotando ilegalmente los bosques de Pau-Brasil, restablecer el monopolio portugués en el comercio de maderas e instalar poblaciones en el litoral brasileño en los lugares más estratégicos para llegar a las minas de oro y plata del Perú. Aquí tenemos una foto del árbol de Pau Brasil, el palo de Brasil, y aquí una pequeña descripción: el Pau Brasil o palo de Brasil, cuyo nombre científico, ¿sí?, Caesalpinia echinata, es un árbol de tamaño mediano que puede medir de 10 a 15 metros de altura, que pertenece a la familia de las leguminosas. Este árbol oriundo del Brasil
y que se ha convertido en uno de los símbolos nacionales, fue uno de los principales atractivos para los primeros europeos que llegaron al territorio desde principios del siglo XVI. Entre los siglos XV y XVI, una especie de árbol similar al palo de Brasil, pero procedente de Asia, proveía a la industria textil europea de un tinte rojo que se usaba para la producción de textiles, en especial de terciopelo, de alto valor y muy demandado durante el Renacimiento. Además, parece claro que una de las metas importantes era precisamente explorar el Río de la Plata y tomar posesión de la región para la corona de Portugal. Es importante destacar que el viaje de López de Sousa al Río de la Plata tiene varios antecedentes portugueses de los que seguramente ya se había obtenido información. O sea que, si bien era un viaje exploratorio, había ya mucho conocimiento adquirido previamente. En principio es probable que Pero López de Sousa haya estado antes, al menos en las costas del Brasil y quizás incluso en el Río de la Plata, como miembro de uno de los viajes de Cristóbal Jacques, quizás entre 1524 y 1526. Por último, una de las fuentes de datos más relevantes de la región la constituían los náufragos de la expedición de Juan Díaz de Solís, quienes habían naufragado enfrente a la isla de Santa Catarina en Brasil. Enrique Montes, Alexio García, Melchor Ramírez y quizás también Francisco Chávez. García, Montes y Chávez eran portugueses. Entre estos náufragos, Enrique Montes fue una figura destacada no solo en la expedición de López de Sousa, sino en la exploración del Río de la Plata en general. Había estado primero en este río con Solís en 1516, luego acompañó a Cristóbal Jacques en 1521 y más tarde siguió con Caboto en 1527 y 1529 hacia el río Paraná y regresó a España con él. En 1530 se embarcó con López de Sousa y retornó a América. Su ayuda fue vital ya que sabía hablar guaraní y tenía profundo conocimiento de los grupos locales y de sus territorios. También acompañó a esta expedición Pedro Gámez, desterrado del barco Bretoa y conocedor de las lenguas locales. Posiblemente, como se verá más adelante, se sumaron al viaje algunos indios guaraníes que recogieron en el puerto de Los Patos, en el Río de la Plata. Luego de varios meses de estadía en la costa de Brasil, una parte de la Armada emprendió un viaje hacia el sur con el fin de reconocer el Río de la Plata y tomar posesión de estas tierras en nombre del rey de Portugal. En la entrada de este río, cerca de la desembocadura del río Solís Grande, la nave capitán naufragó, pero la mayoría de los tripulantes logró salvarse. Allí encontraron un bergantín. Los bergantines del siglo XVI eran naves pequeñas, rápidas y maniobrables que combinaban remos con una vela latina, a veces con dos. Tenían entre 10 a 15 remos por banda, la eslora máxima era de 13 metros, la manga de 3 y el calado de 80 centímetros. Estas naves fueron las utilizadas en las primeras expediciones que subieron por el río Paraná. En la playa lo acondicionaron para un viaje hacia el oeste que debía durar solo 20 días. Decidieron que mientras Martín Mafonso se quedaba esperándolos con las naves que aún tenían en el fondeadero entre el Cabo de Santa María, Punta del Este, y la isla Las Palmas, Isla Gorriti, Pedro López continuará con el bergantín y 30 hombres río arriba para tomar posesión de la tierra para la corona de Portugal. En lo referente al viaje en el bergantín al mando de Pedro López de Sousa, el diario comienza el día 23 de noviembre. Esa noche duermen en el puerto natural al pie del monte de San Pedro actual, Cerro de Montevideo. Al día siguiente, el 24 de noviembre, cuando salen de la ensenada de Montevideo, Pedro López de Sousa expresa: aquí comecei a echar agua doce en moito pescado morto. Es bastante claro que ya estaban en la parte del estuario del Río de la Plata. Además, su comentario acerca de que había habido tormenta y fuertes vientos los días anteriores, que son conocidos actualmente como sudestadas y que son más frecuentes en el verano, confirma que estos eventos en el estuario producen la mortandad masiva de algunas de las especies de peces que son muy sensibles a los cambios de salinidad. A la tarde del 24 de noviembre buscaron un puerto donde varar el bergantín para pasar la noche, pues amenazaba tormenta nuevamente. Ahora lo veremos en la figura 1, el recorrido. Bajaron a tierra en la ensenada donde desemboca el río Santa Lucía, y con 10 hombres exploró las inmediaciones buscando rastros de gente, pero no oyó nada. Durante la mañana del 25 cazan y recolectan en abundancia
En este punto comienza una descripción que luego se repite con el mismo tono varias veces, en la que destaca la riqueza y abundancia de los recursos de la zona, entre los que se mencionan peces, venados, emas, ñandúes y sus huevos, miel y cardos comestibles. El mismo día 25 a las 2 de la tarde continúa la navegación a lo largo de la costa y con una profundidad de 6 brazas, el agua ya era toda dulce y abundaban los peces. Evidentemente en este punto ya había dejado atrás la zona estuárica y estaba en pleno río de la Plata luego de navegar 2 leguas, o sea, 12 kilómetros aproximadamente, se produce el primer encuentro con indígenas. Bueno, aquí tenemos esta foto donde tenemos estos puntos estas son las ciudades, paradas a la ida, paradas de la vuelta, viaje de ida, viaje de vuelta. Bueno, saliendo desde Maldonado, ¿sí? Hacen todo este recorrido, Montevideo, encuentro con los indígenas, continúan hasta la isla de Colonia de Sacramento, siguen remontando y luego van a subir por el Paraná y después en otra imagen vamos a ver que llegan, aquí está Buenos Aires, aquí está la foto general, después vamos a ver cómo fue el recorrido completo subiendo por el Paraná hasta San Pedro. Fragmento de leer en portugués de la época y escrito por un marino. Sará Inglaterra a mí 4 Almaidas 3 con mucha gente. Remaban en tanto que parecía que voaban. Foran logo conmigo todos tracían arcos e frechas e azagaias de pau tostado e eles con muito penachos todos pintados de mil colores. A fala súa nao entendíamos, nem era como a do Brasil falaban do papo como moros, as súas almaidas eran de 10, 12 brazas de comprido, 20 metros de largo, o sea, sus barcos. Mea Barza era de largo 1 metro de ancho. Pau de la era cedro, muy bien labrados, remaban nas conguas pas muy compridas, no cabo das pas penachos, esborlas de penas, remaban cada almaida 40 hombres, todos en pie, todos de pie, o por si vos no te fui a sus tendas, a la noche fue a sus cabañas, y parecía una playa de frente donde estaba, y parecían otras muchas almaidas varadas en terra, de las escapaban de fuese lá, que me darían mucha casa, y cuando viran no quería ir, mandaban una almaida por pescado, y éramos mucho pescado. Bueno, y acá dice, de regreso el 21 de diciembre, en el mismo lugar, escribe en el diario, achei a gente que a Guaída topara, nos tenga, salían unas 6 almaidas, y todos son armadas, cenan bien, con mucho placer, abrazanos, vento era mucho, facía gran mar, le acenaban, que me entrase para un río, que junto a esas tendas estaba, mandó un marinero a nado, dijo, que mandó un marinero a nado hasta la costa para ver cómo eran las personas, que no podíamos estar seguros de la gente. Dice que no podían estar muy seguros porque ya tenían ellos la experiencia de Solís, que supuestamente lo habían atacado y después se dice que lo comieron. Que iba a parecer que eran 600 hombres, que aquí lo que parecían tener eran 4 esteiras que hacían sus casas en quebradura de escorte y veía cenar, bueno, y continúa, como visto, me despedí de ellos, de mucha mercadoira, de todo lo que me habían dado, agradecido a ellos, nos mucho pescado. Cuando se fueron, vino Mapos de nos, usan otros en almares, mais os golfiños, da mesma maneira, bueno, y continúo aquí hablando en portugués, yo soy un desastre, pero bueno, estos son todos grandes, nervudos, parecen ten mucha fuerza. As mulheres van todas muy bien, cortan también os dedos como os dos cabos de Santa María, mas non son tan tristes.
Bueno, eso lo voy a leer ahora, después el próximo ya se los dejo para que ustedes lo tengan en documentos si lo quieren leer. Ambas citas permiten abordar temas de la tecnología, subsistencia, asentamiento y filiación étnica. Se destacan como características de esta gente, según el relato de López de Sousa, que no eran guaraní parlantes ni usaban el guaraní. Tenían canoas muy grandes, de hasta 20 metros de largo, para 40 personas, usaban remos largos y remaban parados con mucha destreza y velocidad. Se adornaban con plumas de muchos colores, tenían flechas y lanzas con punta de madera quemada, estaban viviendo en un asentamiento grande de la costa entre 500 y 600 personas, ocupando por lo menos durante casi un mes, del 25 de noviembre al 21 de diciembre, con viviendas de esteras rectangulares. O sea que se trataba de una aldea permanente o semipermanente, o un asentamiento de agregación. Eran eximios nadadores a la velocidad del barco con viento en popa y estaban adaptados a manejarse en el medio fluvial. Tenían abundante pescado en la aldea en los dos momentos de contacto. Se cortaban los dedos de la mano, igual que los del Cabo de Santa María, aunque estos eran diferentes, eran más alegres, tenían una actitud amigable y propiciaron un contacto pacífico. Estos rasgos los diferencian nítidamente de los cazadores-recolectores nómadas de la llanura del Uruguay, que supuestamente son aquellos con los cuales Solís se cruzó, mencionados en la crónica del siglo XVI como charrúas y grupos afines. Si bien es cierto que los charrúas tenían canoas y explotaban algunos recursos fluviales, ambos rasgos no tenían la importancia que se desprende de las citas de López de Sousa en el grupo que encontró el 25 de noviembre. Además de hacer viviendas de esteras, no de cueros, parece ser una modalidad de los indígenas adaptados al medio fluvial. En 1622, un informe del gobernador Diego de Góngora menciona que halló una gran cantidad de indios chaná en los brazos de las islas del río Paraná, en sus ranchos de toldos de esteras que tenían hechos en toldos y en canoas. En consecuencia, si se trataba de grupos no guaraníes fuertemente adaptados a los ambientes fluviales y litorales, es altamente probable que puedan ser asignados a alguno de los grupos del complejo Chaná-Timbú. En este sentido, hay varios elementos que apoyan la hipótesis, sobre todo a la luz de nuevos datos arqueológicos y de una relectura de las fuentes. La densidad de gente viviendo en el mismo lugar por lo menos un mes, reportada en el diario de López de Sousa, es compatible con la existencia de aldeas permanentes o semipermanentes organizadas políticamente no en bandas, como los cazadores-recolectores de las llanuras vecinas, sino en sociedades de rancos. Estas características fueron asignadas a los Chanatimbú. Si bien es cierto que el solo registro de artefactos aislados no es suficiente para detectar las fronteras de una entidad arqueológica, y hay artefactos que se intercambian y cuya distribución es transétnica en el caso de las campañas, su complejidad y la recurrencia de rasgos asociados, formas, tecnologías y diseños decorativos, le dan un alto contenido idiosincrático y las transforman en un buen indicador de la distribución geográfica. El 27 de noviembre, en las islas, frente a la actual colonia, se prepara para pelear porque ve muchas columnas de humo en tierra e interpreta que eso significa que se estaban juntando gente. Mandei concertar a padezada do Bargantín por alterar a Mordem e irnos concertando para pelear. Bueno, aquí sigue hablando, había muchos, ¿sí? De la gente. Poco más tarde llegó a la isla Martín García, onde matei muito pescado de muitas maneiras. Tomábamos peixes de altura de un homem amarelos e outros pretos con pintas vermelhas, os máis sabrosos do mundo. En esta cita se desprende que continúa la preocupación de un posible conflicto. Además, continúa con la descripción favorable del ambiente y sobre todo de la abundancia de recursos, los peces amarillos, de altura de un home, podrían ser manguruyúes amarillos o eventualmente dorados, aunque estos últimos son más pequeños. El 2 de diciembre se adentra en el delta del Paraná y por el brazo más ancho, Paraná-Guazú,
siguiendo la ruta que usó Caboto, seguramente guiado por Enrique Montes, figura 2, ahora lo vamos a ver el viaje completo. Una vez que pasa las islas más bajas e inundables de la boca del delta, avanza río arriba y nuevamente pondera las riquezas del ambiente. Pocos días más tarde, el 5 de diciembre, ya en pleno delta del río Paraná, reitera su visión positiva de las islas y expresa: Indo pelo dito braxo arriba, achei muitos sinás es de gente. Faciam muito fuimos pelas islas. A terra da banda, bueno, aquí continúa hablando él, fermosos homes, ¿sí? Este pasaje tiene dos datos importantes. El primero es que se encuentran señales de humo que vienen de los indígenas de las islas, pero a estos no los ven. Lo mismo le había sucedido a Caboto 14 años antes, cuando entró por primera vez por el Paranaguazú. Esto sugiere que a principios del siglo XVI los principales asentamientos no se encontraban en las orillas de los ríos y brazos más anchos del delta, sino en las márgenes de los riachos y cursos de aguas más pequeños. Esto tiene su correlato arqueológico, ya que los sitios más grandes en el delta del Paraná, especialmente las construcciones en tierra llamadas cerritos, se encuentran en las orillas de cursos de agua menores, como por ejemplo los Tres Cerros, Cerro Grande de los Marinos, el Durazno, Castaño, etc. Bien, aquí vamos a la foto número 2. Habíamos dejado la anterior, saliendo de Colonia do Sacramento, remontan por el Paranaguazú y aquí el 4 de diciembre llegan a la isla Dos Córdolos y se encuentran con los indígenas. Continúan río arriba, ¿sí? Y aquí encontramos San Pedro. Aquí colocan los padrones reales en nombre del rey de Portugal y el día 12 y el día 13 comienzan el regreso, ¿sí? La línea blanca, la flecha blanca indica el viaje de regreso. Ya para el 18 de diciembre, el 19 están en Colonia del Sacramento nuevamente. Los puntos son los mismos que en el cuaderno anterior. Ciudades, paradas de ida, parada de vuelta, recorrido de ida, recorrido de vuelta. Siguiendo el rumbo noreste, el 10 de diciembre López de Sousa relata que durmiendo en la orilla sur, aún en las islas, fuimos a dormir da banda do sul debajo de unos frechos y nos matados 4 venados, ¿sí? Los venados, dice que mataron 4 venados, los mayores que nunca vio. Serían ejemplares del ciervo de los pantanos, quizás, claramente identificables por su gran tamaño. El día siguiente, 11 de diciembre, expresa, en este río há uas alimarias como raposas que siempre andan en agua en matábamos muito. Tiene un sabor como cabritos. La identificación de esta especie es dudosa. Podría tratarse del lobito de río, según una opinión de Ceruti del año 2013, aunque la mención a la abundancia de esta especie genera cierta duda y abre la posibilidad de que se esté refiriendo a los coipos, ¿sí? Que tienen una abundancia comparable. El mismo día llegó a tierra firme, a la barranca de la margen occidental del curso principal del río Paraná, aproximadamente a los 33 grados 41 minutos 13 segundos sur y 59 grados 38 minutos 01 segundos oeste. La figura 2 que ya lo hemos mostrado, esto que está aquí. Este es un pasaje muy importante del diario porque constituye el primer relato fidedigno de lo que hoy es el territorio de la provincia de Buenos Aires. López de Sousa y sus hombres permanecen en este lugar en las cercanías de donde hoy se emplaza la ciudad de San Pedro, ¿sí? Desde el 11 al 13 de diciembre y exploran las inmediaciones describiendo el ambiente y detallando sobre todo a los animales que encuentran. A terra da banda do sudoeste era alta e parecía ser firme, e da mesma banda do sudoeste. Ustedes conocemos San Pedro, vieron que tiene una parte mucho más alta con respecto a donde está el río. Allí hay un esteiro que na boca había duas barzas de largo e unha de fundo, e segundo informaron dos indios que era terra dos carandís. Carandís, los querandíes.
Bueno, mandéis facer muchos fumos, ¿m? Para ver se me acudía gente, saltamos, me reporten, bueno, y aquí sigue, esta tierra, los carandís, é alto e longo do río. Aquí continúa, la expresión en portugués, les dejo un rato si ustedes quieren leerla o entienden, yo lo estoy haciendo realmente bastante mal, pero bueno, es el documento original. La información contenida en estos pasajes tiene varias connotaciones. Uno, confirma que la expedición llevaba indígenas en el viaje, probablemente que se traten de guaraníes que embarcaron en el puerto de Los Patos junto con Enrique Montes. Dos, no encuentran gente en las orillas y mandan a hacer fuegos para atraerlos, pero nadie viene a pasar de que estas señales, nadie viene a pesar de que estas señales son contestadas desde el interior. Sertao. Esto confirma a los querandíes como los habitantes del interior de las llanuras del norte de la región pampeana, lo cual concuerda con otras menciones del siglo XVI, tanto anteriores como por ejemplo Luis de Ramírez, Alonso de Santa Cruz, como posteriores las de Ulrico Schnibel, Domingo de Irala, Ruiz Díaz de Guzmán, etc. Como se ha planteado, los querandíes eran cazadores-recolectores nómades cuyo territorio iba aproximadamente desde las márgenes del Paraná y Río de la Plata hasta el pie de las sierras centrales, y desde el río Carcarañá hasta el río Salado en la provincia de Buenos Aires. El tercer punto describe la tierra como toda plana, con abundantes pastizales, el típico ambiente de la llanura pampeana en el norte de la provincia de Buenos Aires, y la fauna que menciona es la típica en el este pampeano del siglo XVI. Hace referencia sobre todo a los animales de caza, destacando la abundancia de venados, ñandúes, perdices y aves más pequeñas que la llama codornices. A pesar de lo que Loponte insiste en la existencia de tropas de guanacos, llamas, en la pampa ondulada bonaerense durante los primeros siglos de la conquista no hay ninguna referencia histórica al respecto ni en este documento ni en ningún otro del siglo XVI. Por ejemplo, Ulrico Schmidl, Diego Rodríguez de Valdés, Juan de Garay, Bartolomé García, Domingo Martínez de Irala, Fray Juan de Rivadeneira, etc. Por lo tanto, este documento confirma, junto con los citados, la inexistencia de guanacos en la pampa ondulada bonaerense durante la conquista europea. El 12 de diciembre, López de Sousa cumplió uno de sus objetivos del viaje, puso en tierra firme los padrones de armas del rey de Portugal, los padrones, ¿sí? Y tomó como posición del territorio en nombre de la corona portuguesa. Este es un punto interesante porque la instalación de los padrones, una costumbre portuguesa que simbolizaba la toma de posesión de una región, tuvo fuertes implicancias luego en la discusión de los límites de las colonias con la corona española. El hecho que eligiera tierra firme también es importante y marca el conocimiento que ya tenía del lugar, sobre todo por los datos de Montes y los indios que lo acompañaban. El diario no describe estos padrones, pero usualmente se trataban de pilares de piedras altos que tenían grabados los símbolos reales. Sin embargo, debido al naufragio de la nave capitana y al hecho de que la exploración del río se haya continuado en un bergantín, que era pequeño, es posible que López de Sousa no cargara con los padrones, podría haberlos reemplazado por una cruz de madera con las inscripciones reales. Con los datos disponibles que hay en este documento, dice el doctor Politis, es imposible inclinarse por una de las dos posibilidades. En este punto más occidental del viaje ya habían llegado a la margen occidental del Paraná y habían tomado simbólicamente posesión de la tierra para la corona portuguesa. Por lo tanto, recuerden que estábamos en San Pedro, ¿eh? Sin encontrar gente, porque había que no podía tomar práctica da gente da terra e había moito que era partido donde Martín Afonso estaba, hacía mucho que se había ido al lado de su hermano, y tenía en cuenta que había quedado en volver en 20 días. Con Martín habían quedado en volver en 20 días. Y emprendió el día 13 el retorno por la misma ruta hacia donde esperaba su hermano.
En ese viaje de regreso, yendo a las Islas Dos Corvos, donde había parado a la ida aproximadamente a 33 grados 57 minutos 40 segundos sur y 58 grados 44 minutos 11 segundos oeste, en la figura 2 ya lo vimos, tuvo un segundo encuentro con 5 indígenas, 4 hombres y una mujer y produjo un relato muy interesante. Sendo a par da Islas Dos Corvos, d'entre un arboredo ouvimos grandes brados e fomos demandar onde bravaban e saíanos un home á borda do río coberto con peles com arcos e flechas na mao. E falounos 2 ou 3 palabras guaranís e entendéramos as os linguas que levaba tornaran ele falar na mesma lingua, non entendeu senán dicenos que era Begua Chaná, a que chamem Yandú. Bueno, aquí continúa explicando que lo que parecía que eran Chaná Timbú, que no eran guaraníes, y al final dice, aquí estuve 6 días esperando, nos coatomei muito pescado, e muito veados tamados os bois facíamos para levarnos. En estos párrafos se desprende que, de este mi mal portugués, y les pido disculpas, pero bueno, ustedes pueden ver el documento, detenerlo y pueden verlo. De estos párrafos se desprende que, primero, se trataban de indígenas que pertenecían al complejo Chanatimbú y dentro de este a los Chaná Mbewua. No está claro si estos eran un antónimo que fueron así identificados por los indígenas que iban en el bergantín o por las lenguas guaraníes parlantes. Dos, sabían de la existencia del guaraní como lengua franca en la región. De hecho, las primeras palabras que le dijeron a los portugueses fue en esa lengua, pero no lo hablaban. Tercero, reconocen la existencia de un tercer grupo al que ellos no pertenecían, otra generación, llamado Chaná. Al respecto es interesante el relato de Blas Jaime, un actual Chaná parlante, cual pueden ver sus videos en YouTube, que conserva parte de la memoria tradicional, ¿sí? Envíase Jaime y Viegas Barros en 2013. Pero quienes quieran saber sobre este señor Blas Jaime lo pueden buscar en YouTube. Blas Jaime, actual último parlante Chaná. Según Jaime, el sentido está vinculado a una relación de dependencia de los Mbeguá con los Chaná. Este tipo de relaciones de dependencia externa, regular e institucionalizada es frecuente entre los indígenas de las tierras bajas tropicales. En cuarto término, menciona la existencia de un hombre que está con los chanás, pero que por la redacción pareciera que no es chaná, que habla muchas lenguas y a quien se ofrecen ir a buscar tardando para estos 6 días. Este párrafo debe ser tomado con cautela, ya que hace referencia muy precisas al tiempo y a la distancia y a las capacidades de este hombre, todas ellas muy difíciles de comprender para López de Sousa, siendo que ni él ni ninguno de sus intérpretes hablaba la lengua de los indígenas que lo estaban informando. Si esto fuera así, se podría tratar de algún europeo, quizás algún sobreviviente de las expediciones de Caboto o de García de Moguer. O podría ser también un personaje como el que desembarcó 15 años atrás con João de Lisboa para entrevistarse con el rey de Portugal. Es decir, personajes que estaban circulando entre diferentes señas y que servían para articular un sistema de intercambio macrorregional y que además tendrían algún rol político. Quinto punto, nuevamente menciona la abundancia de recursos, de mucha caza y peces, destaca la abundancia de ciervo de los pantanos, del cual, la que dice, muchos venados, del cual cazaron e hicieron tasajo, ¿sí? Ustedes saben, lo secaron, mientras esperaban el retorno de los indígenas. También menciona que los indígenas le dieron pescado, tasajo de venado y una posperna de ovela. Esta última es difícil de identificar, entre otras cosas, porque lo que vieron López de Sousa y sus compañeros no eran el animal entero, sino solo la parte superior de la pierna de un animal. En principio no podría tratarse de una oveja europea,
para un momento tan temprano de colonización, aunque esta posibilidad no debe descartarse totalmente. El sexto punto es en un estudio preliminar hecho por Varnhagen, ¿sí? En la edición de 1881, indica que esta pospierna podría ser probablemente de Pacá, anta o capibara. O sea, las expediciones portuguesas solían llevar ovejas y gallinas, sobre todo para la alimentación del capitán. ¿Sí? Por ejemplo, la Armada de Cabral en 1500 traía ambos animales y se los mostraron a los indígenas de la costa del Brasil para ver si ellos los reconocían. Dado que antes de Pedro López de Sousa habían recorrido el río Paraná por lo menos dos expediciones portuguesas, varias españolas y probablemente algunas francesas, la posibilidad de que se trate de una oveja europea, aunque muy poco probable, no puede descartarse totalmente. Sugiere que puede tratarse de un guanaco. Sin embargo, la presencia de un camélido, tanto doméstico como silvestre, en el medio de las islas del delta del Paraná en el siglo XVI es muy improbable. Dada la brevedad del relato, es difícil asignar la citada pospierna a alguna especie. El hecho de que se encuentren solo 5 personas en la canoa sugiere que era parte de un grupo mayor, una banda o la población de una aldea. Este segmento entonces podría estar desplazándose como consecuencia de dos tipos de movilidad. O era una partida logística o bien un grupo en un grupo llamado de forrajeo diario, o sea, para buscar comestibles para comer diariamente. Es posible que se trate del primer caso, ya que como se desprende del pasaje llevaban alimentos ya procesados, como el tasajo de venado y la posperna de la ovela, además de tener abundante pescado. Esto sería poco probable para un viaje de forrajeo diario, ¿sí? De busca de comida diaria, donde se espera la obtención de alimentos para llevar al campamento o aldea el mismo día, lo que puede implicar un procesamiento inicial, por ejemplo, la posperna y los peces, pero que es incompatible con el proceso de preparación de tasajo de carne para su almacenamiento. Esta segunda instancia requiere de varios días, lo cual apoya, junto con el tamaño reducido del grupo, que quizás se tratara de una partida logística de hombres con la compañía de una sola mujer. Finalmente, la presencia de una vestimenta que incluía la cabeza de un felino con los dientes tiene un alto valor simbólico que merece un comentario especial. El arte corporal en indígenas de América del Sur tiene básicamente 5 funciones. 1, estética. 2, emulativa. 3, performativa. 4, protectora o talismánica. Y 5, demostrativa o corroborativa. La brevedad de los cites de la cita impide abordar en profundidad la discusión de cuáles de estas funciones estaba operando entre los indígenas que encontró López de Sousa. Sin embargo, como en los grupos amazónicos, los cazadores o guerreros se asocian a las cualidades del felino mediante la decoración corporal con partes de él. En este sentido, cuando partes del felino eran transformadas en objetos suntuarios y vestimentas, emulaban estos animales y simbolizaban su fuerza, destreza y agresividad. En este caso, el uso del yaguareté, representado por su cuero y sus fauces, muestra a los felinos como referentes simbólicos importantes. Este es un rasgo típico de las sociedades de las tierras tropicales de América del Sur y apoya la afiliación amazónica de las sociedades indígenas no guaraníes del Paraná inferior y medio del Uruguay inferior. Al cabo de 6 días, sin novedad de los indígenas que había prometido volver, partió el regreso cargado de tasajo, de ciervo, de los pantanos para llevar a las naves que lo esperaban. El 21 de diciembre tuvo un nuevo encuentro con los mismos indios que a la ida, en el mismo lugar, de la figura 2, que ya hemos visto. Como ya se ha mencionado previamente, ese mismo día se meten en la boca del esteiro para guarecerse del viento fuerte y pasar allí la noche. Al día siguiente permanecen en el lugar y el 23 de diciembre salen de la boca del esteiro y van hacia un porto de banda dal oeste do Monte de San Pedro, el cerro de Montevideo. Allí desembarcan y cazan muchas emas, ñandúes y venados, venado de las pampas, suben al cerro y escriben en su diario la visión casi idílica que desde allí tiene de la llanura. No se puede escribir
la fermosura desta terra, os veados e gacelas son tantos, e más outras alimarias, bueno, y aquí continúa, cabras, bueno, hasta aquí va el documento real. Aquí la explicación. Ese mismo día continúa el viaje y el viento los empuja hacia el islote cercano a la costa, probablemente que está a los 38 grados 48 minutos 10 segundos sur, 55 grados 34 minutos 04 segundos oeste, en donde quedan varados y pasan la noche. Ese islote se encuentra a 15 kilómetros al oeste de la desembocadura del río Solís Grande, río dos Begoáis, una distancia cercana a 2 leguas que calcula López de Sousa. Al día siguiente, el 25 de diciembre, llegan casi a la noche a la desembocadura del río dos Begoáis y pernoctan allí. López de Sousa envía por tierra a un hombre para que llegue donde estaba fondeado su hermano Martín y le pide ayuda y mantimento. Mantimento. Mientras tanto, él recorre el campo y realiza otras interesantes descripciones de lo que encuentra. Vamos dar un campo con muitos paus tanchados e redes que hacían unos cercos que me pareció a primera que era una armadilla para cazar venados. ¿Sí? Continúa aquí. Bueno, el pasaje se completa con una descripción del carácter de los indios del lugar, aludiendo a su tristeza y a que todo el tiempo lloraban y de su economía basada en el pescado y en la caza del venado con redes. Estas citas muestran una adaptación más terrestre que la de los indígenas que había descrito en el viaje de ida. Se destacan dos elementos interesantes. Uno, que a pesar de la movilidad residencial que tenían, depositaban los cuerpos de los muertos con sus pertenencias en lugares específicos y protegidos. Dos, el uso de armas de caza como palos y lanzas de madera quemadas y de redes para la caza, las implicancias arqueológicas. El 27 de diciembre partió del río Dos Beguáis de ese lugar y llegó a las inmediaciones de Punta del Este, a la isla Las Palmas, actual isla Gorriti, en donde estaban fondeadas las naves de Martín Afonso. Se quedaron allí 4 días haciendo los preparativos para salir hacia el puerto de São Vicente en Brasil el 1 de enero de 1532. Consideraciones finales. En primer lugar, se debe destacar el gran contraste del relato de López de Sousa con el de los cronistas españoles. Mientras que López de Sousa retrata un paisaje casi paradisíaco, con abundancia de recursos y bondades del clima, los españoles describen un ambiente pobre y hostil. Esto estaría relacionado con las expectativas que cada expedición traía. Los portugueses estaban en la búsqueda de consolidar una presencia territorial en una región que había quedado para España en el Tratado de Tordesillas de 1492. Aquí está el viaje, o sea, llegando, y esta es la división de la línea del Tratado de Tordesillas. Esto es solo Portugal y esto ya son las tierras de Brasil, de España, perdón, tierras de España. Acá tienen el derrotero de Martín Afonso, este es el que hizo Pedro López de Sousa, ¿sí? Diego Leito, que hizo un estudio y una expedición hacia el interior, que ya me referí en otro trabajo anterior. Aquí hay otro mapa muy interesante donde ven Pará, Maranhão, Ceará, Río Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahía de Todos los Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espíritu Santo, Sao Tomé, Sao Vicente, Santo Amaro, Sao Vicente, Santana. Esta era la división, como también mostré en los mapas de la Argentina, del continente americano, en la parte española, ¿no es cierto? Parte sur. Sus objetivos de los portugueses eran además la exploración de recursos vegetales, el pau-brasil en la costa brasileña y la captura de esclavos. Los españoles buscaban sobre todo oro y plata y sus expediciones al Río de la Plata tenían como fin llegar a esos metales, ya que legalmente estos territorios les correspondían.
Por el contrario, para los portugueses el Río de la Plata era un objeto en sí mismo, tenían como fin tomar posesión de territorios que no les correspondían y que una ocupación efectiva los favorecería para un reclamo posterior. Ellos también querían llegar al oro, ¿eh? En segundo lugar, se destacan los recursos abundantes que había en la región. Reconoce en los tres ambientes una fauna distinta, en tierra firme venado, ñandú, perdices y codornices, en el lente inferior y el río Paraná, ciervo de los pantanos, yaguareté, aves y peces en abundancia de gran tamaño, entre los que se encuentra el manguruyú, lobito de río o coipo, en el Río de la Plata abundancia de peces, algunos de ellos de gran tamaño. Llama la atención la ausencia de mención al carpincho. En la enumeración de los animales que López de Sousa describe, lo que podría estar indicando una muy baja densidad de esa especie en el delta inferior del río Paraná y en la llanura aluvial adyacente. En los sitios arqueológicos de esta área, la presencia de restos de carpincho es muy baja y se registra en pocos sitios, lo que ha llevado a sugerir que quizás se trate de una presa que estaba sujeta a algún tipo de tabú alimenticio. El tercer punto es el reconocimiento de dos grupos distintos pero relacionados: Chaná, Chaná Menguá en las islas del Delta y en la costa oriental del Río de la Plata, y un tercer grupo en la llanura adyacente, los querandíes. Los primeros genéricamente se engloban dentro de los Chaná Timbú y eran cazadores recolectores, pescadores y horticultores. Claramente tenían una fuerte adaptación fluvial. El cuarto punto es la referencia a las armas de caza de los indígenas que encuentra. Se tratan de lanzas y flechas de madera endurecidas al fuego, palos de madera y redes para pesca y captura de venados. Nada de esto, salvo quizás la importancia de red, tiene altas chances de preservación en el registro arqueológico en los sitios del delta del Paraná y de las orillas del Río de la Plata. Es interesante observar que, a pesar de estar por más de un mes en el Río de la Plata y en el delta inferior, López de Sousa no relata ningún encuentro con los guaraníes. En ningún caso los intérpretes que traían pudieron entablar una conversación fluida con los indígenas que encontraron en el viaje. Por último, y a modo de corolario, es pertinente señalar que López de Sousa fue un testigo privilegiado del modo de vida de estos indígenas, cuando aún no había sido impactados por la conquista europea. Las páginas de López de Sousa nos ponen frente a escenas que, aunque se adivinan llenas de colorido, sus protagonistas aparecen desvanecidos en el tiempo, semejantes y ya para siempre a los personajes irreconocibles de un negativo fotográfico. Bueno, espero que les sea de utilidad. Les pido mil disculpas por las pronunciaciones mal hechas y por las equivocaciones en algún momento de la lectura, pero el documento es muy largo. Ustedes saben, lo pueden detener, lo pueden silenciar y leerlo por sus propios medios. Simplemente es una ayuda eh, para todos. Muchas gracias. Espero que les guste.